Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Marcelo Corti, jefe de la División B de HIV-Sida del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muniz, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero en primer lugar agradecer a las doctoras Eleonora Cunto y Viviana Chediak por haberme invitado a participar como disertante de este segundo curso de actualización en medicina crítica y con temas infectológicos de indudable interés y con disertantes de notable experiencia en todos los temas a tratar. El tema que me han encomendado es el compromiso del sistema nervioso central en los pacientes con enfermedad HIV-Sida. Y es un tema de suma importancia porque, en primer lugar, el primer concepto que tenemos que tener es que el virus HIV, además de ser un virus linfotropo, que tiene como célula blanco al linfocito T CD4 positivo, al cual destruye y conduce a una inmunodeficiencia progresiva y severa, que de no recibir tratamiento lleva en un tiempo variable a complicaciones graves, infecciones oportunistas y tumores, y por supuesto a la muerte de no recibir tratamiento. También es un virus neurotropo, y entonces ese neurotropismo que tiene este retrovirus HIV hace que las complicaciones neurológicas sean sumamente frecuentes y de extrema gravedad. Esas complicaciones neurológicas podemos clasificarlas en tres grandes grupos. En primer lugar, aquellas atribuibles al neurotropismo del propio retrovirus. Ese neurotropismo del retrovirus hace que el virus se acantone en el sistema nervioso, encuentra allí un reservorio donde puede seguir replicándose aún a pesar del tratamiento, protegido fundamentalmente por la barrera hematoencefálica, que no es atravesada de la misma forma por todas las drogas antirretrovirales, y este es un tema a tener en cuenta. Y esa presencia y replicación del virus en el sistema nervioso conduce con los años a una encefalopatía subaguda crónica y en un 10 a 20% de los pacientes a demencia. Quiere decir que el virus HIV es una causa de demencia y sobre todo de demencia en gente joven. Este tema solamente, esta parte solamente, implicaría toda una clase. El segundo punto a tener en cuenta es el compromiso que produce el virus de la inmunidad celular, la inmunodeficiencia a la que conduce este retrovirus y que expone a los pacientes al desarrollo de infecciones oportunistas graves y tumores llamados marcadores, como el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin y el carcinoma invasivo de cuello uterino en la mujer y su equivalente en el hombre, el carcinoma escamoso anal. Tumores sumamente agresivos que evolucionan muy rápido y que requieren un tratamiento efectivo como para modificar el pronóstico de estos pacientes. Y finalmente los síndromes neurológicos de reconstitución inmune, que pueden verse una vez que los pacientes inician el tratamiento antirretroviral con una carga viral muy baja una carga viral muy alta y un CD4 muy bajo, y rápidamente invierten esa ecuación, pasando a tener un buen número de CD4 y una carga viral muy baja o indetectable, y entonces esos pacientes pueden hacer un síndrome de reconstitución inmune, y sobre todo asociado a leucoencefalopatía multifocal progresiva, a criptococosis o a neurotuberculosis. Esto también sería motivo de una clase. La prevalencia de estas complicaciones es muy alta. En pacientes que hacen la historia natural, un 30-70% de los pacientes hacen complicaciones neurológicas, y ustedes saben que un 30% de los pacientes hacen la historia natural de la enfermedad porque reciben su diagnóstico en la etapa final de la enfermedad con menos de 200 CD4 y muchos en la etapa de SIDA y con una infección oportunista en actividad y en desarrollo. Esa prevalencia se observa en un 60-75% en trabajos de autopsias. Es la segunda causa de internación en los pacientes con SIDA, después de las infecciones respiratorias, pero es la causa de mortalidad y de morbilidad. Las dos enfermedades más comunes que comprometen el sistema nervioso central en estos pacientes y que pueden ser motivo de internación en salas generales o también en unidades de terapia intensiva son la criptococosis y la toxoplasmosis, ambas con manifestaciones neurológicas como forma de presentación de la enfermedad en la mayoría de los pacientes.
Pero nosotros podemos tener manifestaciones neurológicas durante todo el curso de la historia natural de la enfermedad. En la primera etapa o de síndrome retroviral agudo, ustedes se pueden encontrar con una meningitis viral aguda, con una meningitis aséptica, con hiperproteinorraquia, pleocitosis mononuclear, un líquido claro, con una altísima carga viral en el líquido cefalorraquídeo, y ese puede ser la forma de presentación de la infección en algunos pacientes. Y es la segunda manifestación clínica en frecuencia después del síndrome mononucleósico para este síndrome retroviral agudo o primoinfección por VIH, como también se lo llama. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que ante un paciente con una meningitis, entre comillas, aséptica o viral, deben tener en cuenta la posibilidad de que se trate de una forma de presentación de la infección por HIV. En la etapa intermedia o crónica, la más larga de la enfermedad, con varios años de duración, los pacientes pueden presentar como manifestaciones neurológicas fundamentalmente reactivaciones de la tuberculosis a nivel del sistema nervioso y sobre todo, lo que es más frecuente, el herpes zóster, con sus manifestaciones clínicas diversas de acuerdo a la localización, pero todavía en esta etapa manteniendo su característica de monometamérico. A diferencia de la etapa final, cuando el paciente cae por debajo de los 200 CD4 y en la etapa ya de SIDA propiamente dicha, donde ya ese mismo herpes zóster se puede presentar en forma diseminada, sobre todo con manifestaciones neurológicas, una meningoencefalitis o una meningoencefalomielitis, y luego tenemos en esta etapa las manifestaciones de la encefalopatía, de la cual hablábamos hace un rato, la encefalopatía crónica asociada al VIH y la demencia, y también las infecciones oportunistas y los tumores, que van a ser la base de esta presentación. Indudablemente, cuando nosotros nos encontramos ante un paciente HIV positivo que tiene un síndrome neurológico, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué nivel de CD4 tiene el paciente y en qué etapa de la enfermedad está. A medida que se profundiza la inmunodeficiencia, se incorporan nuevos diagnósticos diferenciales, como podemos ver aquí, y hay una manifestación que es cada vez más frecuente y que nosotros vemos con mucha frecuencia y que hay que pensarla y diagnosticarla y tratarla, que es la neurosífilis, que es independiente del CD4 de los pacientes. Si uno quiere clasificar las infecciones oportunistas del sistema nervioso de acuerdo a su prevalencia o frecuencia, bueno, tenemos algunas que son muy frecuentes, como la criptococosis, la toxoplasmosis y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, otras que son frecuentes pero menos comunes, como la reactivación de la enfermedad de Chagas o de la infección crónica por Trypanosoma cruzi a nivel del sistema nervioso central, la tuberculosis, con sus tres formas clínicas, meningoencefalitis, tuberculomas y abscesos, y todas las reactivaciones de virus herpes a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente son raras en estos pacientes la aspergilosis, la nocardiosis cerebral y la histoplasmosis con compromiso del sistema nervioso central, es muy frecuente con compromiso de otros parénquimos, órganos o sistemas. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer, la primera era el nivel de CD4, la segunda la etapa de la enfermedad en que se encontraba el paciente, la tercera es si el paciente tiene un síndrome de compromiso focal, en cuyo caso pensaremos en un síndrome de masa cerebral ocupante, o lesiones de masa cerebral ocupante, o tiene un compromiso difuso meningoencefalítico, y en ese caso pensaremos en una meningoencefalitis, generalmente al cefalorraquídeo claro. Las 5 causas más frecuentes de meningoencefalitis en estos pacientes son las que están aquí reflejadas en esta diapositiva. La más frecuente de todas, la criptococosis, y luego siguen en frecuencia la tuberculosis, la reactivación de la enfermedad de Chagas a nivel del sistema nervioso, la reactivación de la infección por citomegalovirus a nivel del sistema nervioso y otros herpesvirus, y como ya dije, corriendo un poco de forma independiente de los CD4, la neurosífilis, que cada vez es más frecuente porque se presenta a etapas mucho más tempranas que la neurolues tradicional y con manifestaciones clínicas diferentes, como vamos a ver en un rato. La criptococosis es sin lugar a dudas la enfermedad oportunista que con más frecuencia compromete el sistema nervioso en estos pacientes. Es una micosis de distribución universal,
producido por un grupo de levaduras capsuladas que pertenecen al género Cryptococcus y que producen infecciones graves y diseminadas sobre todo en pacientes con alteraciones de la respuesta inmune, pero fundamentalmente en los pacientes con enfermedades avanzadas. Los factores predisponentes son cualquier enfermedad que altere la respuesta inmune, pero el SIDA es sin lugar a dudas el principal factor de riesgo hoy para desarrollar una meningitis por criptococo. Quiere decir que si yo hago el diagnóstico de una meningoencefalitis por criptococo, tengo que pensar que ese paciente es HIV positivo y pedirle un test rápido o un ELISA de cuarta generación para confirmar o empezar a confirmar ese diagnóstico. Se producen más de 1 millón de infecciones anuales en todo el mundo por levaduras del género Cryptococcus y hasta el año 2009 ocasionaba la muerte a más de 600.000 personas. Actualmente, con el tratamiento antirretroviral asociado al tratamiento antifúngico, esta mortalidad ha disminuido. Sin embargo, siguen produciéndose un elevado número de casos en América Latina, en aproximadamente 10.000 casos anuales en los países de nuestro continente. En los pacientes existen dos variedades del complejo Cryptococcus, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii. En los inmunocompetentes predomina esta última variedad, el Cryptococcus gattii. En cambio, en los HIV positivos, al menos en nuestro hospital, casi todos los casos, el 99% de los casos, han sido provocados por Cryptococcus neoformans. La enfermedad provocada por el gattii es independiente de la inmunosupresión y solo se limita a ciertas áreas endémicas como Australia, Brasil y algunas otras áreas de Latinoamérica. Ambas variedades, variedad neoformans y variedad gattii, se pueden diferenciar bioquímicas. Y eso puede hacerse en el laboratorio de micología de nuestro hospital, aunque como ya les he dicho, casi todos los casos de nuestro hospital han sido por la variedad neoformans. La enfermedad tiene una epidemiología muy específica. La encontramos, ya dijimos, en inmunocomprometidos, el Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, y en inmunocompetentes el Cryptococcus, la variedad predominante es la variedad gattii. Las manifestaciones clínicas son similares, cualquiera sea la variedad implicada en esta infección oportunista. Como toda micosis oportunista, o como casi todas las micosis oportunistas, el Cryptococcus es una levadura que penetra por vía inhalatoria, se disemina por vía linfohemática y tiene como órgano blanco, aunque no como único órgano afectado, al sistema. Existen 3 formas clínicas de presentación de la criptococcosis en estos pacientes. La más común de todas, más del 80% de los pacientes se presentan con una meningoencefalitis de evolución subaguda y a líquido cefalorraquídeo claro, pero también se pueden presentar algunos pacientes con un síndrome febril prolongado, 2-3 semanas de evolución de fiebre, en donde nosotros encontramos la levadura en los hemocultivos antes de que impacten el sistema nervioso. Y la otra forma clínica es la forma respiratoria, con una neumonía con tendencia a la cavitación, y un síndrome respiratorio de esas características. El principal factor de virulencia de esta levadura es su cápsula, que contiene el glucuronóxido malano. Esta cápsula tiene una acción inmunosupresora porque evita la fagocitosis, reduce la migración leucocitaria, disminuye la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa, y entonces tiene una actividad inmunosupresora. Si a esa actividad inmunosupresora de la cápsula del criptococo le sumamos la propia inmunodeficiencia que tiene el paciente HIV positivo, nos damos cuenta por qué esta infección oportunista es tan grave y se asocia con una mortalidad. Cuando uno tiene un paciente con criptococcosis asociada al SIDA, siempre debe pensar que se trata de una enfermedad diseminada, es decir, por más de que la presentación sea a nivel del sistema nervioso central con una meningoencefalitis, el paciente tiene
fungemia, la levadura se encuentra circulando en sangre y por lo tanto puede tener impacto en otros órganos, fundamentalmente pulmón, la piel con lesiones de distinto aspecto, fundamentalmente muy parecidas a la del molusco contagioso, y también puede haber compromiso hepático y compromiso o infiltración de la médula ósea con pancitopenia. La evolución suele ser aguda o subaguda, el pronóstico es siempre grave por, ya dijimos, por la inmunodeficiencia del paciente, porque se trata de una enfermedad diseminada, y por la alta tasa de recaídas cuando uno abandona la profilaxis o abandona el tratamiento antirretroviral. Es la causa más frecuente de meningoencefalitis en los pacientes con SIDA. Tenemos un método de diagnóstico que es muy práctico, muy económico y muy rápido, que es el examen directo del líquido cefalorraquídeo, que es positivo en el 80% de los casos. La coloración de tinta china nos muestra las levaduras de criptococo, siendo esta una técnica que no debe dejar de realizarse en todo paciente en quien se sospeche este diagnóstico. Y el cultivo del líquido cefalorraquídeo también es muy redituable, ya que desarrolla rápidamente en medios de cultivo para hongos en más del 90% de los casos. Los hemocultivos son positivos en más del 60% de los pacientes, por lo tanto siempre tenemos que pedir hemocultivos por dos motivos. Primero, porque la fungemia es frecuente. Segundo, porque una de las formas de presentación de la enfermedad puede ser un síndrome febril prolongado sin foco aparente, o por lo menos sin foco hasta ese momento. Y luego tenemos la determinación de antigenemia y antigenorraquia, es decir, el antígeno capsular del criptococo se puede medir en sangre y en líquido cefalorraquídeo, y esto tiene valor diagnóstico y valor pronóstico. Cuando nosotros mostramos la experiencia de nuestro hospital, vemos que el examen directo tuvo una sensibilidad, el examen directo del líquido cefalorraquídeo con tinta china, en una enorme cantidad de muestras analizadas, tuvo una sensibilidad muy alta, del 78%, y el cultivo tuvo una sensibilidad mayor del 90%. Estas cifras corresponden al laboratorio de micología de nuestro hospital, y por lo tanto les da una idea a ustedes de la gran cantidad de casos, la gran experiencia que hay en ese lugar y la frecuencia que tiene esta micosis. Y nos permite ver las levaduras en el fondo negro de la tinta china. La cápsula del criptococo es refractaria a la tinta china, y eso es lo que la pone en evidencia. Generalmente hay una enorme cantidad de levaduras, por lo tanto el diagnóstico es muy sencillo, incluso para aquellos que no tengan experiencia microbiológica. Si uno pone en marcha coloraciones o tinciones más sofisticadas, como la de Grocott o la de Paz, también se pueden ver las levaduras redondeadas con muchísima facilidad, porque, como ya les digo, hay una gran cantidad de levaduras en el. Los cultivos también ayudan. El criptococo desarrolla rápidamente en los cultivos. Al tercer o cuarto día ya hay desarrollo en los medios de cultivo, y entonces es un método que también debe hacerse siempre para poder identificar también la especie implicada. Y luego tenemos otras muestras con gran rendimiento diagnóstico, y una de ellas son los hemocultivos, que debemos pedir siempre, y nosotros pedimos sistemáticamente. Y fíjense aquí que en una enorme muestra de casi 1.200 hemocultivos analizados, hubo una positividad o un rédito diagnóstico del 60%. O sea, es muy alto, y puede muchas veces ayudar al diagnóstico cuando el paciente inicia su enfermedad con un síndrome febril prolongado. Las otras muestras útiles son todo lo que sea muestras respiratorias, esputo, lavado bronquial, lavado broncoalveolar, en aquellos casos en que los pacientes tengan sintomatología de compromiso pleural o pleuropulmonar, que también dijimos puede ser una forma de presentación de la enfermedad. La neumonía cavitada es una forma de presentación, a veces acompañando al síndrome neumónico, otras veces en forma independiente. Y las lesiones cutáneas
también suelen tener un alto rédito, sobre todo aquellas que tienen un aspecto moluscoide o ulcerativo, y luego tenemos las adenitis, que también tienen un buen rédito, y la médula ósea, que cuando coincide con pancitopenia, también tiene un rédito de diagnóstico importante, tanto en los sujetos como en los últimos. Los niveles de antígeno en sangre y en líquido cefalorraquídeo se utilizan tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, porque uno debe observar que con el tratamiento y la profilaxis secundaria, esos títulos de antigenemia y antigenorraquia van descendiendo lentamente, y la antigenorraquia lo hace más rápido que la antigenemia, el objetivo debe ser que estos títulos se negativicen, algo que puede llevar algo más de 2 años desde el los hemocultivos también tienen un interesante rédito, y fíjense ustedes que en aquellos pacientes en que nosotros tenemos oportunidad de medir los niveles de antígeno en líquido cefalorraquídeo, estos niveles de antígeno se relacionan con la supervivencia del paciente. Cuanto mayor sea la antigenorraquia, peor es el pronóstico del paciente y mayor es el riesgo de muerte. En las 3 curvas se ve que el nivel más alto de antigenorraquia se asocia con la supervivencia más corta. Quiere decir que los niveles de antígeno en sangre y en líquido cefalorraquídeo tienen no solamente un valor diagnóstico, sino un valor de pronóstico. Tener en cuenta entonces también que puede haber una sintomatología mínima como forma de presentación. Muchas veces el paciente no viene con el síndrome meningio completo, sino que viene simplemente con fiebre y cefalea, pero en un paciente HIV positivo con menos de 200 CD4 esto solo debe ser motivo de efectuar una punción lumbar, y esto se debe a que puede haber una escasa respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo, incluso con un líquido cefalorraquídeo normal desde el punto de vista físico, químico y citológico, y sin embargo los títulos de antigenorraquia ser muy elevados, y encontrar el examen directo con el campo de levaduras. Cuando nosotros hacemos un examen de imágenes, podemos a veces encontrar lo más característico, que es el refuerzo meningio del contraste por la meningoencefalitis, pero a veces podemos encontrar algunas lesiones ocupantes de espacio que, de acuerdo a su tamaño, reciben el nombre de criptococomas o quistes o pseudoquistes gelatinosos, y que representan la patogenia de la diseminación de la levadura a través de los espacios de Virchow-Robin, de los espacios perivasculares de Virchow-Robin, y esos pseudoquistes gelatinosos o quistes gelatinosos generalmente se ubican en la sustancia blanca periventricular, lo mismo que los criptococomas. Esto se suele ver en pacientes que evolucionan crónicamente. Este paciente que tuvo una criptococosis diseminada con compromiso del sistema nervioso central y falleció, pudimos ver perfectamente en los cortes del sistema nervioso, del parénquima cerebral, los criptococomas y los pseudoquistes rellenos de esa sustancia gelatinosa característica del criptococo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas lesiones en general no producen edema perilesional ni refuerzan el contraste, son espontáneamente hiperintensos de localización perivascular. Periventricular, perdón. Un elemento a tener muy en cuenta es la frecuencia con que la criptococosis, lo mismo que la tuberculosis, produce un compromiso neurooftalmológico. 1 de cada 3 pacientes con criptococosis del sistema nervioso central tiene compromiso neurooftalmológico. Esto siempre hay que buscarlo, bajo 3 síndromes clínicos. El edema de papila es la forma más frecuente,
el 30% de los pacientes tienen edema de papila, y esto puede ser una manifestación propia de la criptococosis, o puede ser una manifestación, sobre todo cuando es bilateral, de la meningoencefalitis. Las parecias de pares craneales oculomotores son muy frecuentes, igual que en la tuberculosis, porque son meningitis basales y por la base del cerebro pasan los pares craneales oculomotores. Entonces, en un 10% de los pacientes vamos a tener diplopia, vamos a tener tosis palpebral, podemos tener estrabismo convergente o divergente. Y el último síndrome neurooftalmológico clínico es la neuropatía óptica, que es el menos frecuente, 4% de los casos, pero el más grave de todos, porque el paciente comienza con pérdida de la visión uniobilateral y puede llegarse a la ceguera rápidamente, en horas o pocos días. Esta neuropatía óptica se puede asociar a la hipertensión endocraniana o se puede asociar a la invasión del criptococo, del nervio óptico por el criptococo, como podemos ver en esta imagen de autopsia, donde vemos a la izquierda las meninges cubiertas de levaduras y a la derecha el nervio óptico también invadido por una gran cantidad de levaduras de criptococo. Esto explica perfectamente la neuritis óptica que tenía este paciente, que lo dejó ciego en pocas horas y falleciendo a causa de complicaciones de la hipertensión. Cuando uno está ante un paciente con criptococosis y HIV, uno debe tener en cuenta que hay factores que determinan el pronóstico de este paciente o que influyen en el pronóstico de este paciente. Una carga fúngica basal elevada, que no logremos esterilizar el líquido cefalorraquídeo luego de 2 semanas de tratamiento útil combinando anfotericina y fluconazol. Un cultivo positivo del líquido cefalorraquídeo luego de 2 a 4 semanas predice una mala evolución clínica. Del mismo modo, una presión de apertura, una hipertensión de apertura persistentemente elevada, la presencia de comorbilidades como la diabetes y el tratamiento inicial implementado con o sin anfotericina tienen valor pronóstico. Quiere decir que uno tiene muchos elementos como para determinar cuál puede ser la evolución del paciente. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante que publicamos comparando pacientes con HIV y criptococosis y pacientes con HIV, criptococosis y diabetes. Y en este caso, claro que la diabetes tuvo una enorme influencia en la evolución, en el pronóstico y en la mortalidad, porque ustedes fíjense que el grupo A, que era de pacientes con HIV, criptococosis y diabetes, tuvo una mortalidad global del 85%, de más del 85%. La negativización del líquido cefalorraquídeo fue muy baja, luego de 10 semanas de tratamiento. En cambio, en el grupo sin diabetes, la mortalidad fue mucho más baja, del 21%, y la posibilidad de lograr el clearance del líquido cefalorraquídeo en relación con las levaduras fue mucho mayor. Quiere decir que tanto la mortalidad como la posibilidad de lograr esterilizar el líquido cefalorraquídeo en el menor tiempo posible son notablemente modificadas por la coexistencia de diabetes. Y es importante tener en cuenta que en estos pacientes la diabetes puede ser una enfermedad previamente conocida, en cuyo caso es muy probable que tenga, en el momento del desarrollo de la criptococosis, sea necesario la utilización de insulina para poder regular esos niveles de glucemia, o bien una diabetes no conocida puede ponerse en evidencia luego de la criptococosis asociada al SIDA. El tratamiento que se acepta es la combinación de anfotericina y 5-fluorocitosina como mejor esquema terapéutico, y como nosotros no tenemos 5-fluorocitosina en la Argentina, combinamos anfotericina B con fluconazol. Y uno puede ver que cualquiera de los dos tratamientos combinados tiene, en esta curva de Kaplan-Meier, tiene mejor evolución que el tratamiento con monoterapia con la anfotericina. Quiere decir que el tratamiento de elección hoy es la combinación de anfotericina B y fluconazol,
durante 2 semanas y luego fluconazol a la dosis de 800 miligramos por día, que puede utilizarse por vía oral o intravenosa de acuerdo al estado del paciente, durante 8 semanas más, para luego sí pasar a la profilaxis secundaria con fluconazol a la dosis de 400 miligramos por vía oral. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que es muy importante el tratamiento de inducción. Esas 2 primeras semanas de tratamiento combinado es muy importante poderlo cumplir. Muchas veces no se puede cumplir sobre todo por efectos adversos de la anfotericina, ya sea los más comunes a nivel de la insuficiencia renal con elevación de los niveles de urea y creatinina, y la medulotoxicidad con mono, bi o pancitopenias. Y entonces es importante poder cumplir con ese tratamiento combinado, porque modifica sustancialmente el pronóstico. Y también es importante, si uno puede, utilizar las formulaciones lipídicas de la anfotericina, que tienen mejor tolerancia y pueden utilizarse dosis un poco más elevadas, aunque esto encarece notablemente el tratamiento. No significa que vaya a tener el paciente mejor evolución con una formulación liposomal o en complejo lipídico, pero sí va a tener mucha mejor tolerancia y menos efectos adversos, y va a permitir hacer esas 2 semanas de tratamiento de inducción inicial muy importante para el pronóstico. Fíjense ustedes que cuando nosotros en nuestro hospital comparamos tratamientos con anfotericina y fluconazol, utilizando anfotericina sola durante 4 semanas y luego fluconazol hasta las 12 semanas, o de entrada anfotericina con fluconazol hasta cumplir 2 semanas, fíjense ustedes que la negativización del cultivo fue mucho mayor. A las 4 semanas ya no tomamos ese plazo de 2 semanas, sino a las 4 semanas tuvimos, con el tratamiento combinado desde el inicio, un 57% de negativización del cultivo a las 4 semanas, contra un 16% de aquellos pacientes que habían utilizado primero anfotericina y luego fluconazol de manera seriada, como hacíamos hace un tiempo, ya hoy no se hace más. Y también hubo una diferencia notable en la mortalidad, un 36% contra un 20% de aquellos pacientes que hicieron tratamiento combinado. Por eso la recomendación es el tratamiento combinado desde el inicio. Es de fundamental importancia, además del tratamiento antifúngico, el tratamiento de la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es una complicación grave de esta enfermedad y que pone en riesgo la vida del paciente, o incluso la agudeza visual, como ya vimos, muy relacionada con la neuropatía óptica isquémica. Y entonces esta hipertensión endocraniana la vamos a encontrar seguro de entrada, y la vamos a tener que manejar en principio con funciones lumbares reiteradas, porque eso alivia notablemente a los pacientes, sobre todo la cefalea, que es la principal síntoma clínico. Y de no responder a estas funciones lumbares reiteradas, deberemos llamar al neurocirujano, y el neurocirujano deberá colocar un dispositivo de derivación del líquido cefalorraquídeo ventrículo peritoneal, que también va a aliviar rápidamente la sintomatología y va a mejorar notablemente el pronóstico de los pacientes. Existe una evidente relación entre la evolución de los pacientes y la posibilidad de reducir la hipertensión endocraniana, y nosotros hemos participado de varios trabajos que han puesto en evidencia tanto la asociación significativa de la hipertensión endocraniana con la mortalidad, como la mejoría del pronóstico de los pacientes cuando se les colocaba precozmente la derivación ventrículo-peritoneal, aun cuando el líquido cefalorraquídeo no estuviera totalmente
negativos. Cultivos, la colocación del dispositivo de derivación mejoró notablemente el pronóstico de estos pacientes y redujo notablemente también la mortalidad de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que a través de los años, evidentemente, el pronóstico ha mejorado, el tratamiento ha mejorado y el manejo de los pacientes ha mejorado. Y esto ha llevado a que la mortalidad de estos pacientes, que en el primer mes con posterioridad al diagnóstico era muy elevada, en la implementación, el diagnóstico precoz y la implementación rápida del tratamiento combinado apotericina fluconazol y el tratamiento adecuado de la hipertensión endocraniana han reducido notablemente la mortalidad, como podemos ver en este trabajo realizado en nuestro hospital. Como ustedes ven, la cantidad de casos es muy alta en nuestro hospital. Casi uno podría decir que tenemos un diagnóstico de criptococosis por día, por lo menos, aunque uno debiera pensar que son más también. En algún momento se hacían entre 2 a 4 diagnósticos diarios. Ahora ha bajado un poco esa incidencia, pero por lo menos un diagnóstico diario de criptococosis tenemos. El otro tema a tener en cuenta en esta enfermedad es cuándo comenzar el tratamiento antirretroviral en pacientes con HIV y criptococosis. Y esta es una de las enfermedades en las cuales nosotros no tenemos que apurarnos para iniciar el tratamiento antirretroviral por el riesgo que decíamos hace un rato al comienzo del síndrome de reconstitución inmune, especialmente manifestado por la hipertensión endocraniana, que puede ser a veces más grave que la propia enfermedad. Por lo tanto, lo que se recomienda es no iniciar el tratamiento antirretroviral hasta que el paciente no tenga por lo menos 5 semanas de tratamiento antifúngico efectivo, como ya dijimos, de la manera que ya dijimos en diapositivas previas, y por lo tanto, pasadas esas primeras 5 semanas de tratamiento antifúngico combinado, podemos allí pensar en iniciar el tratamiento antirretroviral, pero nunca antes de ese tiempo, para evitar el síndrome de reconstitución inmune. Respecto de las lesiones cerebrales focales, que también ustedes pueden tener en las unidades de cuidados intensivos, la causa más frecuente de masa cerebral ocupante en los pacientes HIV positivos es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, o sea, la reactivación de la infección latente por Toxoplasma gondii en pacientes HIV positivos es un evento frecuente que se presenta en los pacientes con menos de 200 y especialmente con menos de 100 CD4. Es la causa más frecuente de lesiones cerebrales focales. El tratamiento es de las pocas enfermedades que nosotros tratamos empíricamente de manera inicial cuando tenemos lesiones cerebrales focales múltiples y manifestaciones clínicas de masas cerebrales ocupantes y neuroimágenes compatibles con abscesos. La mejoría clínica, cuando estamos bien orientados, se da en 1 o 2 semanas, aunque la resolución de las lesiones suele llevar bastante más tiempo. La incidencia varía mucho de acuerdo a la tasa de infección por Toxoplasma gondii que haya en la población estudiada, pero en nuestra población, en la Argentina, el 60% de la gente tiene anticuerpos contra el Toxoplasma gondii, por lo tanto, es una de las infecciones oportunistas más comunes. El principal diagnóstico diferencial es el linfoma primario del sistema nervioso central, que también da lesiones de masa cerebral ocupante, aunque la toxoplasmosis es 2 a 3 veces más frecuente que el linfoma. En el 70% de los casos de toxoplasmosis las lesiones son múltiples, frente al 70% de los casos de linfoma en que las lesiones son únicas, y la ubicación también las distingue, ya que la toxoplasmosis se localiza las lesiones a nivel de la sustancia gris subcortical, de la unión córtico-medular, tálamo y ganglios basales, y el linfoma fundamentalmente ocupa la región de la sustancia blanca periventricular, el epéndimo y la región subependimaria y el cuerpo calloso. De manera tal que hay ciertos criterios o aspectos clínicos
neuroradiológicos e imagenológicos que pueden permitirnos sospechar uno u otro diagnóstico, ya que el refuerzo del contraste nodular o en anillo, el edema perilesional y el efecto de masa se dan tanto en el linfoma como en la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis ya dijimos que la mayoría de las lesiones son múltiples, la mayoría de los pacientes tienen lesiones múltiples y con refuerzo del contraste edema perilesional. Y acá tenemos algunos ejemplos de pacientes con toxoplasmosis cerebral, con varias imágenes de masa cerebral ocupante en distintos estadios evolutivos, porque ya vemos allí a la izquierda una imagen que se está empezando a abscedar, a la derecha abajo una imagen ya abscedada con refuerzo del contraste y edema perilesional que amputa el cuerno occipital del ventrículo lateral, y una pequeña imagen inicial en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Quiere decir que nosotros podemos encontrar imágenes en distintos estadios evolutivos. Las imágenes pueden ser supra e infratentoriales, también puede haber abscesos cerebrales y cerebelosos, como en este caso, ocupando ambos hemisferios y el vermis cerebeloso. Y entonces el paciente, por supuesto, se va a presentar con un síndrome cerebeloso, como tenía este paciente, con las típicas lesiones abscedadas a nivel de la región subtentorial y compromiso cerebeloso bilateral y un síndrome cerebral. En algunos casos, la resonancia tiene más sensibilidad que la tomografía para detectar lesiones. Por ejemplo, este paciente tenía una lesión única, con refuerzo del contraste, edema perilesional, amputación del ventrículo lateral, desviación de la línea media, y uno debería pensar, bueno, esto podría ser un linfoma. Sin embargo, cuando nosotros le hacemos a este paciente una resonancia, fíjense que no solamente tenía esa lesión que veíamos en la tomografía, sino tenía otras lesiones múltiples, y eso nos llevó a pensar en toxoplasmosis. Siempre tener en cuenta ante estas lesiones que son muy típicas, el refuerzo del contraste, ese edema perilesional, que a veces es un edema en el dedo de guante, es un edema vasogénico por la presencia de lesiones de masa ocupante en una cavidad inextensible como el cráneo, a veces lesiones lobuladas, como se ve en el lóbulo occipital en este paciente, son características de la toxoplasmosis y nos obligan a empezar a tratarlas. Las lesiones pueden ser, ya dijimos, supra o infratentoriales e incluso comprometer el mesencéfalo como en este paciente. Y si nosotros le hacemos una biopsia a estos pacientes, lo que nosotros vamos a encontrar son los típicos quistes de toxoplasma llenos de taquizoitos de toxoplasma gondii en una imagen bastante característica. El linfoma primario del sistema nervioso central es una neoplasia marcadora del SIDA. ¿Por qué es marcadora? Porque su incidencia es 3.600 veces mayor en los pacientes con SIDA que en la población general. Quiere decir que si yo veo un paciente con linfoma primario del sistema nervioso central, tengo todo el derecho a pensar que ese es un paciente HIV positivo. No solamente HIV positivo, sino también un paciente que ya tiene menos de 200 CD4. En la patogenia de estos linfomas interviene fuertemente el virus de Epstein-Barr, que lo encontramos en las células linfoides atípicas de todos estos tumores. Y podemos tener el diagnóstico definitivo por la histopatología o el diagnóstico probable o posible de acuerdo a las neuroimágenes y al cuadro clínico, si es que no podemos hacer la histopatología. Ya dijimos que, a diferencia de la toxoplasmosis, el 70% de las lesiones son únicas. La ubicación a nivel de la sustancia blanca periventricular, el epéndimo, la región subependimaria y el cuerpo calloso es muy característica de los linfomas. En cambio, el refuerzo uniforme en anillo y el edema perilesional se puede ver también en otras lesiones infecciosas abscedadas. Por lo general, también las lesiones de linfoma son grandes, mayores de 1 centímetro y tienen rápido crecimiento. Entonces, el tamaño de la lesión, el número de las lesiones y la localización nos pueden servir a nosotros para diferenciar o para pensar en un diagnóstico inflamatorio infeccioso o en un diagnóstico tumoral neoplásico. Acá tenemos un paciente con una lesión única, muy grande, con gran edema perilesional, con desviación de la línea media. El edema se ve muy bien a la derecha, en dedo de guante, desviación de la línea media, amputación del ventrículo lateral, y esto resultó ser un linfoma primario del sistema nervioso central, lo mismo que en este paciente, con una lesión que pasaba de un hemisferio a otro a través del cuerpo calloso, abriendo la horquilla del sistema ventricular. Esta localización es muy característica de un linfoma.
Siempre pensar que el linfoma también tiene necrosis central, por lo tanto la parte central va a ser hipodensa o hipointensa por necrosis vascular. Pero la lesión única, la ubicación y el tamaño de la lesión nos pueden orientar al diagnóstico, y por supuesto lo vamos a confirmar por la histopatología, como se ve en este paciente, que fue autopsia y que se vio que tenía una lesión única periventricular, y la histopatología demostró la presencia de un infiltrado de células linfoides atípicas de gran tamaño, de núcleo céntrico y con uno a varios nucleolos. Resultó ser un linfoma difuso de grandes células de fenotipo B, como se ve en estos pacientes, en su patogenia al virus de Epstein-Barr. Nosotros podemos tener alguna ayuda con dos tipos de neuroimágenes complementarias más difíciles de realizar, como son el SPECT, o sea, la tomografía con emisión de fotón simple, que muestra una hipercaptación a nivel de la lesión, como se puede ver a la derecha, y la espectroscopia, que es más fácil de realizar porque se hace en el momento de la resonancia, y que muestra también un patrón característico neoplásico, con un déficit de colina y un pico de ácido láctico y de N-acetil-aspartato, característico de las lesiones donde existe necrosis, y por lo tanto el aspecto espectroscópico puede ser similar en un absceso, porque hay necrosis, y en un tumor donde también hay necrosis. La histopatología, por supuesto, es lo que va a confirmar el diagnóstico, y generalmente son linfomas de alto grado, de fenotipo B, y como vemos abajo, asociados en su patogenia al virus de Epstein-Barr, que se puede poner de manifiesto a través de técnicas de hibridización in situ. La asociación con el virus de Epstein-Barr es muy fuerte, quiere decir que si nosotros encontráramos el virus de Epstein-Barr en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con una lesión cerebral única, es un fuerte recurso para pensar en la posibilidad de un linfoma, lo mismo que la presencia del SPECT positivo. Y en esos casos uno diría que, si no es posible, puede no realizarse la histopatología. La otra enfermedad que produce compromiso cerebral con mucha frecuencia es la tuberculosis. La tuberculosis se puede presentar bajo tres formas clínicas en estos pacientes. La más común, la meningoencefalitis difusa, 95% de los casos. Con menos frecuencia los tuberculomas, lesiones sólidas ocupantes de espacio cerebral, 2 a 5% de los casos. Y los abscesos cerebrales, lo menos común, 0,5 a 2% de los casos, con necrosis central y captación del contraste periférico, como cualquier absceso. La meningoencefalitis tuberculosa es típicamente una meningoencefalitis basal y pausibasilar, con pocos bacilos en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto el examen directo generalmente es negativo, con la valoración de Sieg-Nielsen, y uno deberá esperar para confirmar el diagnóstico el cultivo en medio sólido o en medio líquido, pero no para iniciar el tratamiento, que debemos hacerlo ante la presunción clínica o la presencia de lesiones tuberculosas en alguna otra parte del organismo, especialmente a nivel pulmonar, donde sí el rédito del estudio de las secreciones broncopulmonares es mucho mayor que la neurotuberculosis o tuberculosis del sistema nervioso central es siempre consecuencia de la diseminación hemática del bacilo tuberculoso a partir de un foco generalmente pulmonar, y que produce, como ya dije, una meningitis basal con engrosamiento de las leptomeninges, de las cisternas basales, que en las imágenes van a mostrar un marcado realce del contraste, como se puede ver en este paciente, que además tenía, como se ve a la derecha arriba, un infiltrado subclavicular derecho cavitado con conexión a bronquio. Por lo tanto la baciloscopía fue positiva, y eso nos permitió pensar en tuberculosis diseminada con compromiso del sistema nervioso. Las complicaciones de la meningitis tuberculosa son la hiponatremia, muy frecuente y que muchas veces nos lleva a pensar en tuberculosis, las convulsiones, los episodios isquémicos por vasculitis con accidentes cerebrovasculares, y el síndrome de hipertensión endocriniana de manera similar
a lo que ocurre en la criptococosis. La hiponatremia es una manifestación muy frecuente que se asocia con mayor mortalidad, que se ve en muchos pacientes y que puede llevar a ser un indicador, o puede llevarnos a sospechar una meningoencefalitis tuberculosa. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta ante un paciente con hiponatremia y un síndrome meningoencefalítico. Los accidentes cerebrovasculares se producen generalmente por fenómenos de vasculitis, con embolia, trombosis y oclusión arterial. Pueden tener distinta localización y, por supuesto, se asocian a peor pronóstico. La arteritis con isquemia, hipoxia e infarto cerebral es una complicación de la meningitis tuberculosa. Y finalmente, el síndrome de hipertensión endocrinal, para lo cual es predictivo de mal pronóstico y tiene las mismas alternativas terapéuticas que la hipertensión endocrinal asociada a la criptococosis, las funciones lumbares frecuentes y, si no, la derivación ventrículo-peritoneal precoz, que es para el pronóstico. El líquido cefalorraquídeo es el estudio más rápido que tenemos para confirmar el diagnóstico. Es típicamente una meningitis a líquido claro, a veces puede ser opalescente, con pleocitosis mononuclear, hiperproteinorraquia y a veces hipoglucorraquia. La vaciloscopía directa tiene una baja sensibilidad porque tiene un escaso número de bacilos, es una forma pausibacilar de meningitis, y el cultivo en medio líquido más rápido, a las 2 semanas, en medio sólido más lento, a las 6 a 8 semanas, tiene una alta sensibilidad, una mejor sensibilidad y una alta especificidad, y además nos permite identificar la especie, Mycobacterium tuberculosis, y sobre todo la sensibilidad fármacos antituberculosos, que es un dato muy importante para el tratamiento y el pronóstico del paciente. No todas las drogas antituberculosas atraviesan bien la barrera hematoencefálica, siendo la isoniazida y la rifampicina las dos que mejor lo hacen. Así que la resistencia a una o a ambas de estas empeora notablemente el pronóstico. Los tuberculomas son la segunda forma de presentación de la tuberculosis del sistema nervioso central en estos pacientes. Son lesiones ocupantes de espacio, únicas o múltiples, supra o infraventriculares, que pueden o no asociarse a meningitis, que pueden abrirse en las meninges y determinar un síndrome meningoencefalítico. Son la tercera causa de masa cerebral ocupante en los pacientes con SIDA después de la toxoplasmosis y los linfomas primarios, y se asocian con frecuencia a compromiso pulmonar tuberculoso. En la resonancia magnética, que es la técnica de elección para el diagnóstico, son lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, espontáneamente. Por lo general, en la histopatología, como se trata de tuberculomas, son granulomas, con células epitelioides, células gigantes multinucleadas, células de Langerhans y una corona linfocitaria. Hay escasos bacilos, o a veces no hay bacilos, en la histopatología, y el tratamiento puede ser médico, y debe ser médico, como siempre, y puede o no asociarse a la cirugía en aquellos casos de falta de respuesta al tratamiento, hipertensión endocraniana o duda de para tomar una muestra para histopatología. Aquí tienen un ejemplo de un paciente con tuberculomas, lesiones espontáneamente hiperintensas, periventriculares, sin efecto de masa, sobre las estructuras de la línea media, ni efecto de contraste. Los tuberculomas generalmente se localizan, como se ve muy bien aquí a la izquierda, a lo largo de los trayectos vasculares, sobre todo del polígono de Willis, y siempre es dable tenerlos en cuenta ante pacientes con lesiones cerebrales de este aspecto y compromiso pulmonar tuberculoso. Los abscesos tuberculosos del cerebro son la forma menos frecuente de presentación de la neurotuberculosis, no difieren de otros abscesos, refuerzan el contraste en forma periférica, pueden ser uni o multilobulados, los bordes pueden ser ciscinados, como se ve en este paciente, y por supuesto generan edema perilesional, efecto de masa, compresión de las estructuras de la línea media y desviación de la línea media. Ahí se ve muy bien el edema en dedo de guante, del cual hablábamos para toda lesión de masa ocupante, una calidad inextensible como el cráneo.
A veces los abscesos son más profundos, como en este caso que el paciente tenía un absceso mesencefálico asociado a un infiltrado pulmonar basal derecho. En este caso el diagnóstico lo hicimos por la vaciloscopía del esputo y pensamos que la lesión cerebral de melamina. La enfermedad de Chagas es endémica en la Argentina, por lo tanto la reactivación de la infección crónica latente por Trypanosoma cruzi es una eventualidad que puede ocurrir en cualquier paciente inmunodeprimido, especialmente HIV positivo, pero también ocurre en los pacientes trasplantados, también ocurre en los pacientes con tratamientos a altas dosis y prolongados con corticoides, y puede ocurrir también en pacientes tratados por neoplasias oncohematológicas. De tal manera que es una posibilidad a tener en cuenta siempre aquí en nuestro país. El paciente puede estar fuera del área endémica y también hay que tener en cuenta las puertas de entrada no vectoriales, como puede ser la administración de hemoderivados y la adicción a drogas endovenosas en aquellos pacientes con parasitemia detectable. Se puede presentar bajo dos formas clínicas: abscesos cerebrales focales, muy similares a otros abscesos como ya hemos visto, y la meningoencefalitis difusa, una meningoencefalitis a líquido claro, con hiperproteinorraquia y pleocitosis mononuclear, también similar a otras meningoencefalitis a líquido claro. Acá lo importante es que en el caso de los abscesos el diagnóstico lo vamos a hacer por la histopatología y la presencia de amastigotes en la biopsia cerebral, y en el caso de la meningoencefalitis lo vamos a hacer por el líquido cefalorraquídeo y la presencia de la forma del parásito que vemos en los fluidos corporales, que son los tripomastigotes, o sea, la forma plástica del parásito, que se ve muy bien en el líquido cefalorraquídeo. Quiere decir entonces que la reactivación de la enfermedad de Chagas en los pacientes inmunocomprometidos por HIV representa una forma muy similar a la primoinfección, a la etapa aguda de la enfermedad, con manifestaciones neurológicas, con altos títulos de parasitemia y con compromiso meningoencefálico. El diagnóstico lo vamos a hacer por la serología, la parasitemia, las neuroimágenes, el estudio del líquido cefalorraquídeo y eventualmente la biopsia en los casos de los chagomas cerebrales. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que en todo paciente con lesiones de masa cerebral ocupante, aún empezando el tratamiento empírico para toxoplasmosis, es de buena práctica pedir una serología y una parasitemia para Chagas, y en aquellos pacientes con meningoencefalitis a líquido claro es de buena práctica también pedir una parasitemia para poner en evidencia los tripomastigotes. Eso lo hacemos nosotros sistemáticamente en todos los pacientes HIV positivos con compromiso del sistema nervioso. Nosotros hicimos un trabajo interesante. Hay muchos trabajos sobre meningoencefalitis chagásica en estos pacientes. Nosotros hemos hecho varios que aquí les pongo a su disposición y que están accesibles en las bases de datos comunes que tenemos en la literatura médica. Nosotros hicimos un trabajo interesante sobre reactivación de infección crónica de Trypanosoma cruzi en pacientes con SIDA. Incluimos 23 pacientes, la mayoría varones. Un 30% desconocían su condición serológica para HIV, es decir, 1 de cada 3 o 3 de cada 10 pacientes, como suele ocurrir en la población general. Se enteran de su condición de seropositivos cuando ya tienen alguna infección oportunista, y el promedio del linfocito CD4, fíjense, 90 células, muy bajo, con una enfermedad ya avanzada. La reactivación de la enfermedad de Chagas se presenta en pacientes con menos de 100 y mucho más frecuentemente con menos de 50 CD4. La epidemiología, fíjense que de los 23 pacientes, 13 habían vivido en área endémica, 6 eran adictos a drogas, pero había 6 pacientes que no tenían antecedentes de haber vivido en área endémica, eran adictos a drogas. Uno tenía una probable transmisión vectorial. Quiere decir que uno debe, en estos pacientes, ampliar un poquito el espectro y pensar en otras formas de adquisición de la enfermedad de Chagas y no solamente la vectorial, no descartarla porque el paciente no tenga antecedentes epidemiológicos que hablen de exposición al insecto vector. La serología es muy útil porque suele ser reactiva en la mayoría de los pacientes, pero una serología no reactiva no
invalida el diagnóstico porque nosotros tuvimos 4 pacientes cuya serología fue no reactiva y pudimos confirmar el diagnóstico por otro método. De esos 23 pacientes, 22 tuvieron compromiso del sistema nervioso central, quiere decir que la reactivación neurológica es la forma más común de presentación de la reactivación de la enfermedad de Chagas en estos pacientes. Puede verse también compromiso miocárdico, con miocarditis aguda, con insuficiencia cardíaca, pero eso es mucho más grave y con mucha mayor mortalidad. El diagnóstico se puede hacer, generalmente lo hacemos, a través de la detección de tripomastigotes en el líquido cefalorraquídeo. Eso se hace con el examen en fresco, se ven los tripomastigotes con su movilidad característica y su flagelo característico. La mayoría de los pacientes tuvieron lesiones únicas o múltiples y algunos no tuvieron lesiones, es decir, tenían una meningoencefalitis difusa sin lesiones cerebrales focales. La evolución fue con una mortalidad elevada a los 30 días del 61%. Esto tiene mucho que ver con el diagnóstico tardío, la falta de sospecha de diagnóstico y la iniciación del tratamiento también tardía. 4 pacientes superaron el año de supervivencia y 3 continúan en seguimiento ambulatorio luego de haber superado el episodio de reactivación. Es importante tener en cuenta que una vez efectuado el tratamiento con besnidazol, que es lo que utilizamos, es importante que los pacientes inicien el tratamiento antirretroviral, aquí sí, lo más rápido posible, para mejorar su condición inmunológica y suprimir en la medida de lo posible la replicación viral. Los chagomas pueden ser lesiones únicas o múltiples. Acá tienen un ejemplo de un paciente con lesiones únicas, lesiones cerebrales únicas, en resonancia magnética y en tomografía. Este paciente tenía lesiones múltiples, lesión frontal, lesión occipital o temporoparieto occipital extensa, y fíjense en la imagen superior derecha como luego del tratamiento queda como secuela una gliosis cicatrizal y un tironeamiento del círculo lateral. Acá tienen una imagen típica del tripomastigote con su flagelo característico en la parasitemia, rodeado de glóbulos rojos, y acá tienen el tripomastigote en fresco en el líquido cefalorraquídeo. Por eso nosotros insistimos tanto en todo el líquido cefalorraquídeo, claro, debe ser enviado al laboratorio de bacteriología, de micobacterias, de micología, de parasitología, y por supuesto de virología y del examen clínico y citológico. Acá están citados algunos trabajos sobre el tema. Por lo general son casuísticas pequeñas. La casuística más grande ha sido la nuestra, y por lo general son casos aislados, ¿no?, que se han publicado. Cuando nosotros hacemos la histopatología, lo que vemos es una típica encefalitis necrótico hemorrágica con los amastigotes de Trypanosoma cruzi. Es importante tener en cuenta que dado el aspecto de estos parásitos en los tejidos, los amastigotes, es un aspecto muy parecido a las levaduras de histoplasma, muy parecida a los amastigotes de Leishmania. Nosotros tenemos que orientar al patólogo sobre nuestra sospecha diagnóstica para que él ponga en evidencia pruebas de inmunohistoquímica para poner en evidencia los Trypanosoma cruzi. Para ir finalizando, la nocardia cerebral es una complicación que también se puede presentar en estos pacientes bajo la forma de abscesos. Generalmente también tiene comienzo pulmonar. Las nocardias se diseminan desde el pulmón por vía linfohemática. Las nocardias también son causa de neumonías cavitadas. Por lo tanto, fíjense cómo se va repitiendo a lo largo de las distintas etiologías el compromiso pulmonar y el compromiso del sistema nervioso. Quiere decir que en todo paciente con lesiones neurológicas de masa ocupante que parecen abscesos, siempre hay que pedir estudios radiológicos de tórax para poner en evidencia lesiones torácicas o pulmonares que nos permitan sospechar por lo menos el origen de esa
infección cerebral. Y las nocardias pueden producir abscesos cerebrales en el contexto de una enfermedad diseminada y en huéspedes inmunocomprometidos. Existe una enorme cantidad de especies de nocardias, la más frecuente es la nocardia asteroides. En el 98% de los pacientes el complejo asteroides es el que se identifica, y es importante identificarlo porque las distintas nocardias, puede haber también nocardia abscesus, nocardia farcinica, las distintas nocardias tienen distinta sensibilidad a los antibióticos, y como el tratamiento de la nocardiosis cutánea es de 3 meses, de la pulmonar 6 meses y de la cerebral es 1 año, nosotros necesitamos tener un espectro de antibióticos a utilizar primero por vía intravenosa y luego por vía oral para todo 1 año de tratamiento. Los abscesos son abscesos, no cambian, no tienen un aspecto diferente ni radiológico ni en su localización, y por lo tanto el diagnóstico diferencial hay que hacerlo siempre, y en este caso sí, la biopsia es mandatoria porque nos permite observar, como en este paciente que tenía un absceso bilobulado con edema profesional, nos permiten observar con la coloración de Kinjum, que es muy fácil de realizar, que es una coloración, una variante de la coloración de Ziehl-Neelsen. Se observan los bacilos de aspecto de color rojo, porque se tiñen con la fucsina del ácido, y estos conglomerados de bacterias filamentosas es muy característico para el diagnóstico de nocardia. Este paciente salió del quirófano con esta coloración de Kinjum que se había hecho el patólogo, lo había hecho en el momento de la biopsia, y salió del quirófano ya con el diagnóstico de nocardiosis cerebral. Quiere decir que es muy importante cuando uno hace una biopsia estereotáctica no solamente tener un buen neurocirujano que tome la muestra correctamente siempre de la periferia de la lesión, que es la parte más activa, sino también tener el anatomopatólogo en el quirófano para que ponga en marcha algunas tinciones que se pueden hacer perfectamente en quirófano, como Giemsa, para poner en evidencia un linfoma, o un Ziehl-Neelsen, o un Grocott, o una coloración de Kinjum que pone en evidencia las nocardias. Este paciente se trató durante 1 año y fíjense qué buena evolución tuvo con posterior. Como hemos visto también, otros tipos de nocardia farcínica, también causante de abscesos lobulares, y nocardia abscesus, también causante de abscesos múltiples y lobulados. Quiere decir que el diagnóstico diferencial implica una serie de patógenos que deben tenerse en cuenta, y por eso la toma de muestras es muy importante y debe siempre tenerse presente la posibilidad de efectuar la misma a través de métodos. La paracoccidiomicosis es una micosis que no es más frecuente en los pacientes de HIV positivo, pero que también puede dar compromiso pulmonar y cerebral bajo los abscesos. El compromiso pulmonar es inespecífico, es el de cualquier micosis sistémica endémica, y el compromiso de las mucosas, especialmente de la boca, con lesiones vegetantes, exofíticas, el típico labio tapiroide, la típica estomatitis moriforme o granulosa, son efectos de la paracoccidiomicosis. Las adenitis supurativas también, sobre todo cuando el paciente ha estado o ha vivido en área endémica. En nuestro país toda la Mesopotamia, Chaco y Formosa, y algunas áreas de Salto, áreas endémicas de paracoccidiomicosis. El compromiso del sistema nervioso central debe buscarse siempre porque es muy frecuente, aún en pacientes asintomáticos. Siempre se debe efectuar en todo paciente con paracoccidiomicosis un examen de neuroimágenes, porque puede haber lesiones silentes que no se presentan todavía clínicamente. La forma más común de presentación son los abscesos, con mucha menos frecuencia la meningitis, la meningoencefalitis o la meningomieloradiculitis. Los abscesos cerebrales son indistinguibles de otros abscesos, y por lo tanto el diagnóstico se hace a través de primero las imágenes y luego la toma de muestras por estereotaxia, como pudimos hacer en este paciente con abscesos cerebrales múltiples lobulados en la parte posterior del encéfalo, o este otro con abscesos en la región. Y el examen directo, que es muy útil en esta enfermedad y es muy redituable, permite ver la típica
levadura con varios brotes en lo que se conoce como rueda de pulmón. Este paciente tenía un absceso único a nivel de mesencéfalo, tronco cerebral. Era un paciente que era alemán, pero que había vivido durante muchísimo tiempo en la selva amazónica y tenía compromiso pulmonar, y a nosotros nos llevó a pensar de que el compromiso neurológico podía ser de esta etiología, y pudimos ponerlo en evidencia a través de la toma de la muestra y el examen directo, donde vimos el Paracoccidioides brasiliensis con su típica aspecto de rueda de timón. El tratamiento de la paracoccidiomicosis en las formas no cerebrales de elección es el itaconazol o la anfotericina, y en las formas neurológicas la anfotericina, y también suele ser muy útil la combinación de trimetoprima sulfametoxazol, su muy buen pasaje a través de la barrera hematoencefálica y muy buena concentración en el líquido cefalorraquídeo y en el cerebro. El tiempo de duración del tratamiento en esta enfermedad, sobre todo cuando hay compromiso neurológico, no está bien determinado, pero no menos de 2 años de tratamiento. Incluso algunos autores dicen que los pacientes deben ser tratados de por vida. La histoplasmosis es una enfermedad muy frecuente en estos pacientes, pero que raramente compromete el sistema nervioso. Y cuando lo hace bajo la forma de, lo puede hacer bajo la forma de meningoencefalitis a líquido claro o abscesos cerebrales. Y nosotros pudimos ver ambas posibilidades, siempre acompañadas del compromiso pulmonar. O sea, ustedes vean cómo se repite compromiso neurológico y compromiso pulmonar, porque estas enfermedades se diseminan a partir del pulmón por vía hemática hacia el sistema nervioso. El Rhodococcus es otro agente causal de neumonía cavitada en estos pacientes, que también puede dar abscesos cerebrales. Por lo tanto, el diagnóstico de la rhodococcosis puede hacerse a través del estudio de secreciones broncopulmonares o también de las muestras obtenidas del tejido o del parénquima cerebral. Para terminar, la última enfermedad es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es la única enfermedad de lesiones ocupantes de espacio que no se presenta bajo la forma de abscesos, sino bajo la forma de lesiones desmielinizantes de la sustancia blanca, que generalmente localizan en la parte posterior del encéfalo, zonas temporoparieto-occipitales, en forma uni o bilateral, generalmente como parches de desmielinización que se introducen en las fibras subcorticales o fibras arcuatas o fibras en U, y realmente las dibujan, y el frecuente compromiso posterior, occipital, lleva a que muchas veces los pacientes se presentan con trastornos de la visión por compromiso de la vía óptica a ese nivel. Esta es una enfermedad que tiene una forma de presentación totalmente diferente a las anteriores, a lo que vimos hasta ahora. Es una forma de presentación subaguda crónica, con un deterioro progresivo neurológico del paciente, con déficit cognitivo, con déficit neurológicos focales, con déficit de la visión, con parestesias, y cuando nosotros vemos en las imágenes estos parches de sustancia blanca, de compromiso de la sustancia blanca, sobre todo en la región, ya dije, posterior del encéfalo, siempre estamos en esta enfermedad, a veces con compromiso del cerebelo, y esta enfermedad se confirma muy fácilmente por el estudio del líquido cefalorraquídeo. La reacción en cadena de polimerasa pone en evidencia el genoma del virus JC, que es el agente causal, con una alta sensibilidad y una gran especificidad. La sensibilidad puede incrementarse a veces cuando uno tiene una primera muestra negativa y repite el estudio si tiene por tal la sospecha diagnóstica. La sensibilidad que nosotros obtuvimos en un estudio que hicimos en nuestro hospital fue de un 48%, aunque puede ser mayor si se repite el estudio. Y la histopatología también es característica, porque esta enfermedad produce un infiltrado del cerebro por oligodendrocitos con cuerpos de inclusión intranucleares, que son muy característicos para el patólogo y que el patólogo puede ver con facilidad cuando nosotros le sugerimos el diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que
cuyo estudio histopatológico solo se hace en aquellos pacientes en los cuales haya sospecha diagnóstica y que la PCR en el líquido sea negativa. Si no, con las imágenes y la PCR positiva se completa el diagnóstico. Esto ha sido todo, espero que haya sido útil para ustedes y vuelvo a agradecer a los organizadores de este curso la posibilidad de haberme dirigido a ustedes.